Como era demasiado bonita, mi tía me vendió una gran suma de plata. Me arremangué los pantalones con alegría y corrí a la casa Banua. Mi madre siempre decía que el trabajo duro trae fortuna, así que en la casa Banua, estaba decidida a confiar en mis propias habilidades para vivir una buena vida. Dentro de la casa Banua, no había tierra, ni ruecas, ni siquiera un pollo, un pato o un ganso. Tenía toda mi fuerza, pero no tenía dónde usarla, me quedé allí completamente perdido. Me armé de valor, tiré de la manga de la elegante anciana que había gastado plata en comprarme y le pregunté, señora, aquí ni siquiera hay tierra. ¿Cómo pudiste gastar tanto dinero para comprarme? Se atragantó por un momento como si quisiera explicarse. Temiendo que se sintiera avergonzada, agité las manos rápidamente. No era mi intención quejarme. No me malinterprete, señora. No me llame señora. Llámeme ama. Frunció aún más el ceño con reticencia. No te compré para trabajos pesados. Estás aquí para servir a la gente, ¿entiendes? Complace a los caballeros que vienen a mi casa y el dinero fluirá. Asentí rápidamente. Entendido. Soy el mejor atendiendo a la gente. Ama se quedó atónita un segundo y luego hizo un gesto con la mano. El grupo de hombres corpulentos que me rodeaba retrocedió y se fue. Como eres tan obediente, esta noche tendrás tu primera desfloración. Me froté las manos con entusiasmo. Genial. ¿Por dónde lo abrimos? ¿Y dónde está la hoja? Siempre me había encantado pelar hojas de maíz, quitando capa tras capa de hojas, hasta que aparecían los granos dorados. Esa fue la tarea más relajante. Gracias, ama, por darme la oportunidad. Agregué rápidamente. Ama me miró con incredulidad, me envió a una pequeña habitación y me dijo que esperara allí. Al poco rato, entró un joven delgado. ¿También vienes a pelar cáscaras?, pregunté. Las mejillas del joven caballero se sonrojaron y soltó un suave dem. Es tu primera vez, ¿eh? No te preocupes, te enseñaré, dije con generosidad. Alguien como él probablemente nunca había hecho ese tipo de trabajo agrícola. Sin duda podría enseñarle. Pero lo que no entendía era por qué gastaría dinero solo para venir aquí a pelar maíz. ¿Qué tal si te quedas ahí y me dejas a mí?, le sugerí. Su cara se puso aún más roja. ¿Está permitido? Claro, claro. Soy muy fuerte. Pensé que si hacía el trabajo por él esta vez, seguro que volvería. ¿No era así como se conseguían clientes habituales? El joven se sentó entonces en el borde de la cama, con aspecto incómodo mientras me miraba fijamente. Me quité la falda larga que me estorbaba, abrí las piernas y me senté en el taburete, esperando a que ama trajera el maíz. La mirada del joven caballero se congeló en mí, y al poco rato giró la cabeza, nervioso. «Ama», grité desde dentro de la habitación. «¿Qué pasa?». La voz de ama llegó al instante desde afuera, como si hubiera estado escuchando a escondidas desde la puerta. «¿Dónde está el maíz?». Oí un golpe sordo desde afuera. «¿Para qué necesitas maíz?», preguntó ama. «¿No nos dijiste que peláramos las hojas?». Otro golpe sordo afuera. Al poco rato, un librito delgado apareció por la rendija de la puerta. «Sigue lo que dicen las fotos», dijo ama con la voz irritada. Tomé el folleto y me incliné para mirarlo junto con el joven, pero él lo cerró de golpe, presa del pánico, y lo tiró al suelo. Ama dijo que debíamos seguirlo. «Si lo tiras, ¿cómo aprenderemos?», pregunté. El joven se mordió el labio, bajó la cabeza y guardó silencio. Cuando me agaché para recoger el folleto, de repente se levantó de un salto, lo agarró, lo enrolló y se lo metió en el pecho. «Vuelve a ponerte la falda». Me la entregó, pero su mirada seguía fija en mí. «Sí, me voy primero». Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Por eso, sin embargo. También. Poco después de que el joven caballero se fuera, entró ama. Me miró de pies a cabeza, encantada, y luego echó un vistazo a la cama, que seguía limpia e intacta. «Eres una chica con suerte. Ese joven amo gastó bastante plata en ti. De ahora en adelante quédate aquí en silencio. Cuando venga, solo le servirás a él». Negué con la cabeza rápidamente. «Soy fuerte. Puedo servir a la gente».
Tenía miedo de que pensara que era inútil y me echara. Mi madre siempre decía que los niños pobres tenían que trabajar duro para comer. Trabajó duro toda su vida. El día antes de morir de enfermedad, seguía cultivando los campos para la familia de mi tío. Solo entonces pudo intercambiar su trabajo por un pan plano de verduras y un plato de sopa para mí. Después de su fallecimiento, empecé a aprender a lavar la ropa, cocinar y trabajar los campos como ella. Pero quizá no era tan hábil como mi madre. Probablemente por eso me vendieron. Ama me fulminó con la mirada. Malagradecida. Cuando te digo que descanses, descansas. Ve a pedirles consejo a las otras chicas. No termines como la última vez sin lograr nada. La primera vez un joven maestro podría encontrarte fresco y divertido, pero a la segunda o tercera se aburrirá. Entonces sufrirás las consecuencias. Tenía razón. Aunque el joven maestro se había llevado el folleto, había muchas otras hermanas aquí, y lo sabían todo. Si aprendía con cuidado, estaría bien. Llamé a varias puertas, pero ninguna de las hermanas me hizo caso. Simplemente dijeron que tenía suerte. ¿Suerte? ¿De verdad? Lo único que sabía era que no hacer nada nunca funcionaría. Si no me enseñaban, tenía que buscarme la vida por mi cuenta. Aunque Ama no me asignaba tareas, me las arreglaba. Fregaba los pisos hasta que brillaban y pulía las jarras de vino y los platos hasta que relucían. Cuando Ama me vio agachada fregando, suspiró y me dijo que no lo hiciera con clientes. Afectó el negocio. También intenté imitar a las hermanas poniéndome colorete en la cara. Como mi piel no era tan clara como la de ellos, me puse un poco más de polvo. Luego me agaché junto a la puerta para escuchar a escondidas. Los sonidos dentro eran extraños, como maullidos de gatos. Y cuando los invitados salían, siempre sonreían de satisfacción. Así funcionaba. Sentí que había descubierto parte del secreto. La segunda vez que vino el joven maestro, Ama me pidió especialmente que lo tratara bien. Por supuesto, estaba completamente preparado. En cuanto entró me moría de ganas de mostrarle lo que había aprendido. Me miró con los labios apretados, sin decir nada. He aprendido algo nuevo, dije con orgullo. Agitó su abanico de papel, se sirvió una taza de té y se sentó, sin dejar de observarme. Entonces empecé a imitar los sonidos del gato. Ma. Torcí y alargué mi voz, a veces aguda, a veces grave, a veces rápida, a veces lenta. Sentí que ya dominaba lo que hacían las hermanas. El joven maestro se atragantó con el té. ¿Esa es tu nueva habilidad? Sonreí. Llevo siglos practicando escondido fuera de la puerta. No dijo ni una palabra, solo siguió bebiendo té, pero sus ojos en forma de medialuna se entrecerraron de risa. Eso debía significar que lo estaba haciendo bien. Así que continué. Ma. No llames más así. Sus mejillas se sonrojaron. Dejó el abanico en su regazo y me interrumpió. Siéntate aquí y habla conmigo. ¿Hablar? No se me daba bien. Nadie hablaba conmigo excepto mi madre. Lo pensé mucho y luego dije, hoy no llovió. Los cultivos del campo deben necesitar riego. Guardó silencio. Intenté hablar de otro tema, mirando sus zapatos. Las nubes bordadas en tus zapatos se ven bonitas, tan ligeras y vaporosas. Sigo sin recibir respuesta. Tus ojos parecen medialunas. También son bonitos. Su abanico se detuvo a mitad de su movimiento. ¿Y tú? ¿Te han dicho alguna vez que eres guapo?, preguntó. Así que este era un tema que le gustaba. Me animé al instante. Amos dijo que era bonita. Por eso estaba dispuesta a gastar tanta plata para comprarme a mi tía. Mi madre también decía que era bonita, pero no le hizo ninguna gracia. Me dijo que solo me complicaría el futuro. Mamá siempre tenía razón, pero no en esto. Si no fuera guapa, Amos no me habría comprado. Entonces no estaría aquí, donde puedo comer y dormir sin trabajar duro. ¿No es maravilloso? Su sonrisa se apagó. Bajé la cabeza sin atreverme a decir más. ¿De verdad crees que la vida aquí es buena?, preguntó en voz baja. Sí.
En casa de mi tía, tenía que levantarme antes del amanecer para trabajar en el campo y luego escabullirme antes de que despertaran para cocinar. Si quedaba algo después de que comieran, podía comer un poco. A veces ni siquiera había sopa. Simplemente echaba agua en la olla. Al menos quedaba un poco de aceite flotando encima. Pero aquí es mucho mejor. Mira, ya estoy más gordita. Me di la vuelta y me pellizqué la barriga, riéndome. ¿Ves? Ya estoy gordo. El joven amo rió en voz baja, pero sus ojos no se curvaron con una sonrisa. Volví a guardar silencio. Tomó un pastel y me lo dio. Come. Esos pasteles eran los que Amos había preparado especialmente para él. Los tenía en la mira desde hacía mucho tiempo. En cuanto me lo ofreció, lo acepté de inmediato. Cuando alguien te da algo, si lo dudas, lo perderás. No me atreví a demorarme. El pastel era dulce con un ligero aroma floral. El joven maestro simplemente sonrió observándome comer un trozo tras otro, hasta que me tragué todo el plato con agua. Luego con la manga me quitó suavemente las migas y el polvo de las comisuras de la boca. Las migas y el maquillaje espeso le mancharon la manga de rosa y blanco. Suspiró. No te pongas más ese polvo. Asentí rápidamente. La verdad es que me sentó fatal. Demasiado pegajoso y fragante y se me corría cada vez que sudaba. Nos sentamos un rato más. Luego se fue. Esta vez, Amo se rió aún más fuerte cuando ella entró, llenándome de elogios. Pero cuando sus ojos se posaron en la cama aún limpia, se quedó paralizada un instante y murmuró, ¿qué demonios ve este joven amo en ti? 2 veces seguidas y ni siquiera te ha tocado. Hablamos un buen rato. Me defendí. Él asintió. Amo simplemente negó con la cabeza. Después de que se fue me di cuenta de que esto no podía durar para siempre. Le rogué que me dejara salir un rato. Cuando me preguntó por qué, le dije que quería aprender a servir a la gente. Me escupió en la cara. ¿Qué hay que ocultar? Todas las habilidades de este lugar las enseñé yo. Si no te las enseñan, yo lo haré. Entonces Amos sacó otro folleto. Esto no tiene nada de vergonzoso. De hecho, es una verdadera habilidad. Échale un vistazo y luego practica conmigo como si fuera ese joven maestro. Solo copia las imágenes. Pasé la página. Luego seguí las imágenes paso a paso. Cuando la coloqué en cierta posición, Amos gritó de dolor. Niña, tu fuerza es demasiada. ¿Quién lo hace así? Estoy acostumbrado a usar la azada en el campo. Hice una pausa. ¿Pero Amos de verdad se siente bien? Amos casi se desmaya de la ira. Imbécil. Ven aquí. Me tiró de la oreja, me sacó a rastras de la habitación y me empujó tras el biombo de la habitación de la hermana Chuijón. ¿Qué haces? La hermana Chuijón me fulminó con la mirada. Esa es nuestra mecenas dorada. Esta noche que aprenda. Si lo asustamos, les haré pagar a ambos. Amos pellizcó fuerte a la hermana Chuijón y salió furioso. Así que me escondí detrás del biombo y observé toda la noche. Al amanecer, la hermana Chuijón, molesta, me echó. Después de observar toda la noche, estaba segura de haberlo aprendido. 3. El joven maestro regresó. Esta vez trajo una caja de comida. En cuanto la abrió, la fragancia inundó la habitación. Prueba un poco, dijo con una sonrisa. Tragué saliva con fuerza y agarré un codillo de cerdo, mordisqueándolo al instante. Después de todo, llenarme la barriga era lo primero. Sin darme cuenta, había vaciado toda la caja de comida. Me di unas palmaditas en el estómago hinchado, eructé y dije, joven amo, esta vez sí que lo aprendí. Se rió entre dientes. ¿Aprendí qué? Empecé a tirar de su ropa. La hermana Chuijón me enseñó toda la noche. Primero así, luego así. Seguí tirando. Sorprendido, retrocedió 2 pasos. ¿De verdad aprendiste? Asentí con entusiasmo. De verdad que sí. Entonces estiré las extremidades listo para intentarlo, pero como había comido demasiado, tenía el estómago dolorosamente apretado.
Al agacharme para presionar las piernas, vomité allí mismo. El joven maestro se cubrió la cara. ¿Qué demonios esperaba? Estaba tan avergonzada que casi lloré, revolviendo torpemente para limpiar. De verdad que aprendí. ¿Podrías esperar un poco más, por favor? Pero en lugar de enojarse, se calmó. Se agachó, me acarició la cabeza con suavidad y dijo en voz baja, no hay necesidad de apresurarse. Ni ahora ni aquí. Se quedó conmigo un buen rato. Luego desordenó la ropa de cama a propósito e incluso la manchó de sangre. Así tu Aima no te molestará. No te preocupes, dijo. Me mordí el labio sintiéndome más agraviada que nunca. Era demasiado bueno, tan bueno que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Y sin embargo era torpe e incapaz de gestionar ni siquiera las cosas más sencillas. Mi madre dijo una vez, si alguien te trata con una medida de bondad, debes devolverla con 3. Pero me dio 10, y no pude devolver ni una. Después de que se fue, Aima no dijo nada esta vez. En cambio me elogió, diciendo que por fin había recobrado la cordura, que con un mecenas como él, mi futuro solo mejoraría. No dije nada, solo mantuve la cabeza gacha. Después de eso, esperé y esperé. Pero por mucho que tardara, nunca volvía. La actitud de Aima hacia mí empezó a deteriorarse. Así que fregué los pisos y lavé los platos con aún más esfuerzo. No te compré para que hicieras este trabajo insignificante que vale unas pocas monedas de cobre. Si ese joven amo nunca regresa, entonces abrirás tu puerta a los clientes habituales. Asentí. Pero a diferencia de antes, mi corazón ya no estaba dispuesto. Ahora, cada vez que pensaba en los ojos y la sonrisa del joven amo, sentía un vuelco en el pecho y no podía evitar reír. Mi madre nunca me había enseñado esos sentimientos. El tiempo pasó rápido, y a la vez insoportablemente lento, hasta que un día, la hermana Chuejón abrió mi puerta. ¿Aún no lo sabes? Pasó su pañuelo por el taburete antes de sentarse. La familia de tu joven amo está en apuros. ¿Qué problema? Me dio un vuelco el corazón. Dicen que ofendió a algún señor poderoso. Su padre, el alto funcionario, ha sido investigado. Toda la familia está encerrada en prisión. Parece que no saldrán. Bebió su té tranquilamente. Si me preguntas una vez que entras en este oficio, no deberías atarte a un solo árbol. Mírame. Mis clientes hacen fila de un extremo a otro del salón. Así se vive cómodamente. Asentí, pero mi corazón ya estaba hecho un caos. Encerrado en una prisión. ¿Cómo podría soportarlo su frágil cuerpo? ¿Sobreviviría siquiera? Tenía que verlo. Debía. Le rogaría a Ama. Porque Ama se negó. No importa cuántas veces me incliné. Dijo que ese lugar estaba prohibido. Si otros clientes se enteraban, traería suerte. Me ató en mi habitación y me pinchó con agujas, exigiendo que atendiera a los clientes esa misma noche. Me clavó las uñas. Me dolió muchísimo. Nunca la había visto tan feroz. Solías tener un protector. Pero a partir de hoy, nadie te pagará. Será mejor que confíes en tus propias habilidades si quieres sobrevivir en la casa Banua. Obedecí, inclinándome de nuevo. Al final, fue la hermana Chuijón quien convenció a Ama de irse. Le dijo que si de verdad me desmayaba de dolor, solo arruinaría el negocio. Una vez que se fueron, empecé a forcejear contra las cuerdas. Por suerte, tenía los dientes fuertes. Roí las cuerdas y salí por la ventana. No sabía el camino, así que pregunté por el camino, hasta que finalmente llegué a las puertas de la prisión. Pero los guardias no me dejaron entrar. Dijeron que podía entrar. Si pagaba. No tenía dinero. Lo único preciado que poseía era la horquilla de cobre que me dejó mi madre. Mi tía me lo había pedido muchas veces. Incluso cuando me golpeaba con un palo de bambú, nunca lo solté. Lo saqué con cuidado. Mi madre habría estado de acuerdo, me dije. El guardia esperó en su mano, luego gruñó media varilla de incienso. Le di las gracias una y otra vez. Dentro el joven amo estaba acurrucado en un rincón, vestido solo con una túnica blanca, manchada de polvo y tenues vetas de sangre.
Me dolía tanto el corazón que tuve que apartar la vista. La celda era pequeña y las paredes estaban cubiertas de caracteres que había garabateado con terrones de tierra. Al principio limpio y ordenado, luego gradualmente torcido. Al final solo quedó una línea débil, como si se le hubieran agotado las fuerzas, sin querer rendirse, pero sin fuerzas para continuar. Joven amo. Temblaba. Pero al levantar la cabeza, su mirada estaba llena de desafío y orgullo. En cuanto me vio, su expresión se suavizó. ¿Qué haces aquí? Su voz era débil. Contuve las lágrimas. Lo oí y me preocupé mucho. Sonrió levemente. No te preocupes por mí, sino por ti. Ahora que he caído en este estado, me temo que tu Aimá te lo pondrá difícil. Negué con la cabeza. Pase lo que pase, estaré bien. Volvió a sonreír, mirándome. Eres el primero en venir a visitarme. Apoyé la cabeza contra los barrotes de hierro, mirando hacia adentro. Joven amo, ¿morirá? Suspiró y se acercó lentamente desde la esquina. Solo entonces vi su rostro pálido como la muerte. Mi padre sirvió como un funcionario honesto. Recto ante la corte, intachable ante el pueblo, decía palabra por palabra. El dinero que le di a tu Aimá provenía de los libros que escribí. Ganancias limpias y justas. No te preocupes, no encontrarán nada. Luego volvió a bajar la cabeza, como burlándose de sí mismo. Pero aquí en Ciudad Fon, nadie se atreve a hablar por nosotros. No me atreví a emitir un solo sonido. Mamá siempre decía que los funcionarios son los mejores. Cuando veas a uno, hazle caso. Dale lo que quiera. Mientras conserves tu vida, todo lo demás se puede soportar. Por cierto, añadió, todavía me queda dinero de escribir. La última vez que te vi, quería dejártelo, pero con las prisas lo olvidé. El dinero se guarda en Chuigeuzai, al oeste de la ciudad. Ve allí, da tu nombre y podrás retirarlo. Debería bastarte para vivir sin preocupaciones toda la vida. Joven amo, me mordí el labio. Todavía no sé su nombre. Mi apellido es Zhao. Mi nombre era Hon. Lo escribió suavemente en la tierra con el dedo. Zhao Hon, repetí con cuidado, recordándolo. Cuando el guardia vino a echarme, me hizo señas para que me fuera. Vete ya. Cuídate. Imité su tono y asentí. Cuídate. 5. Iba a demandar. La idea me cruzó por la cabeza y me sobresalté. Debo estar loco para tener una idea tan rebelde. Tras salir de la prisión, estaba aturdido hasta que finalmente entré en Chuigeuzai. El fresco y refinado aroma a tinta me devolvió la conciencia. Disculpe. Me armé de valor y di un paso al frente. ¿Qué libro busca el cliente? Un joven detrás del mostrador levantó la vista. Vestía ropa sencilla y limpia, y su horquilla de jade era suave y delicada. Mi nombre es Chunline. Chunline. Sus ojos brillaron de sorpresa. No esperaba que alguien como tú pudiera captar la atención del maestro Han. Bajé la cabeza, retorciendo nerviosamente el borde de mi manga. Esto es lo que te dejó. Guárdalo y no le digas a nadie que vino de él. Ya conoces la situación. Su expresión era amarga. Echó un vistazo afuera para asegurarse de que no hubiera nadie y continuó, en cuanto lo tengas, vete rápido. Su caso no va bien. No querrás involucrarte. Apreté la bolsa de tela que me entregó. La sentía pesada. ¿Y si quiero buscar justicia? Su expresión cambió. Me miró con una mirada extraña e intensa. Luego se levantó, colgó tranquilamente el cartel de cerrado y cerró la puerta. ¿Buscar justicia aquí en Ciudad Feng? Imposible. Me hizo un gesto para que me sentara. ¿Imposible? ¡Qué tontería! Escupió las dos palabras y me clavó una mirada penetrante. Señorita Chun, admiro tanta sinceridad. El maestro Un sí que tiene buen juicio. No me atreví a levantar la vista, temeroso de encontrarme con su mirada brillante y pesada. Bucking, ¿eso funcionará? No asintió. En cambio, me habló del tambor de Ngwen. Nunca había oído hablar de un tambor así.
Podía entregar los detalles del caso directamente al emperador. Sin embargo, si un plebeyo presenta una demanda contra un funcionario, se considera rebelión. Sea cual sea el caso, primero recibirá 50 azotes. No me quitaba los ojos de encima. No me daban miedo los golpes. Ni 100 latigazos me asustarían. Si estás dispuesto, hizo una pausa, escribiré la petición por ti. Estoy dispuesto, dije, asintiendo con firmeza. El joven amo me trató con sinceridad, y yo correspondí a la misma. Escribió la petición con esmero toda la noche, haciendo repetidas pausas. Para cuando me la entregó, tenía los ojos enrojecidos. El maestro Un es mi mejor amigo y confidente de toda la vida. En estos momentos difíciles, ni siquiera tuve el valor de verlo. Hoy solo puedo escribir esta petición con una pluma. Suspiró y me hizo una reverencia solemne. Todo está en sus manos, señorita. Antes de irme, me dio una bolsa de plata y me aconsejó que me ensuciara un poco la cara y me mantuviera alerta ante la gente malintencionada para evitar problemas. Acepté. Pero al llegar a la puerta de la ciudad, lo vi correr hacia mi presa del pánico. Tú, una jovencita, eres alguien a quien él aprecia. Si te pasa algo, ¿cómo se lo explicaré? Me quitó el bulto y se lo echó a la espalda. Te acompaño. 6. No alquilamos un carruaje. Para no llamar la atención, tomamos un pequeño sendero hacia Pekín. Después de mediodía, estaba jadeando, empapado en sudor. Niñita. ¿Cómo es que ni siquiera sudas? Se apoyó en un árbol, jadeando con dificultad. He trabajado duro desde pequeña. Le devolví el bulto. Al ritmo que caminaba, probablemente no habría llegado vivo a Pekín. Compré un carro viejo en una casa cercana. Siéntate en él. Se sonrojó de vergüenza. ¿Qué te parece? Puedes seguir caminando así. Le quité los zapatos y le señalé las ampollas que brillaban en sus pies. ¿No te duele? Se quedó paralizado mirándome fijamente. Después de un rato gimió, me duele. Lo ayudé a subir al carro. Así podemos ir más rápido. Cuando estemos lejos de Ciudad Feng, compraremos una mula. Gruñó. Luego, sentado en el carro, murmuró para sí mismo. ¿Dónde encontró a una chica tan extraordinaria? ¿Cómo es que nunca la había conocido? ¡Qué suerte tiene este chico!, murmuré y poco después, se acurrucó y se quedó dormido. Más tarde compré una mula. Los caballos eran raros, caros y fáciles de detectar. Las mulas eran diferentes. Más rápidas que un burro, más resistentes que un caballo, robustas y fáciles de cuidar. Con la mula, viajábamos más rápido. Soportamos noches frías y comidas difíciles, e incluso enfermó. Empecé a arrepentirme de haberlo traído. Parecía notar mi irritación y se mantuvo ocupado intentando ayudarme. Por su culpa, comí un montón de comidas a medio cocinar y quemadas. ¡Qué desastre! Pero al pensar que él escribía la petición como amigo íntimo del maestro En, lo soporté todo. A medida que nos acercábamos a Pekín, se puso inquieto, dando vueltas en la cama por la noche. Sabía que tenía miedo. Un erudito frágil como él, de piel fina y carne blanda, podría haber muerto de un solo golpe. La noche antes de entrar en la ciudad, mientras dormía en la carreta, dejé que la mula se desviara un poco y le di bastante hierba. Bien, vámonos. Si viajábamos toda la noche no podría alcanzarnos a tiempo. 7. Decir que no tenía miedo era mentira. En cuanto vi el imponente tambor de Ngwan, me temblaron las rodillas. Pero ser débil no era el fin del mundo. Agarré la bolsa de dinero que me había dado el joven maestro y la llevé paso a paso, lentamente, hasta que una multitud se reunió detrás de mí. Solo entonces llegué finalmente al frente del tambor de Ngwan. El tambor era muy alto y el sonido que producía al golpearlo, muy brillante y claro. Cada vez más gente se apiñaba detrás de mí, todos adivinando quién era y qué queja pretendía presentar. Al poco rato, llegó un grupo de guardias. Tal como habían dicho antes, no preguntaron ni una palabra sobre mi caso. Me ataron al largo banco frente al tambor y comenzaron el castigo. Los fuertes golpes de madera me golpeaban, mucho más dolorosos que los palos o las agujas. La fuerza podía matar.
Apreté los dientes, pero no pude soportarlo. Madre. Empecé a gritar. No supe por qué la llamé entonces, pero llamarla me hizo sentir que podía aguantar un poco más. ¿Dónde está la petición? Oí vagamente que alguien hablaba cerca de mi oído. Aturdida saqué la petición de mi pecho. Madre, Line te extraña mucho. Si estuvieras aquí seguro que te habría roto el corazón. Line sabe que si estuvieras aquí, no me habrías dejado tocar este tambor. Lo habrías hecho en secreto por mí saldando esta deuda. Pero si aún estuvieras aquí, Line no llamaría a Amon a nadie más. Estar viva y sana es todo gracias a ti, madre. 8. Cuando desperté el maestro Son estaba a mi lado. Dijo que cuando corrió hacia mí, ya me había desmayado en el banco frente al tambor. Había tantos curiosos, pero nadie se atrevía a tocarme. Debió de usar todas sus fuerzas para traerme hasta aquí. Incluso podía imaginar su cara, roja como el hígado de un cerdo por el esfuerzo. No pude evitar sonreír, me agarré la herida e hice una mueca de dolor. Sus ojos llenos de preocupación, me observaban la espalda lentamente. Por suerte la petición fue entregada, dijo, y sobreviviste para llevarla a cabo. Me acosté en la cama, pensando en el rostro pálido del joven amo. Me preguntaba si estaría bien ahora. 9. El caso fue entregado. Supe que al día siguiente la familia del joven amo fue escoltada de regreso a Pekín desde la ciudad de Feng. Yo estaba acostado en la posada, curándome las heridas, incapaz de moverme. El día que regresaron a la capital, el maestro Son los acompañó. Regresó con los ojos enrojecidos. Dijo que había tenido suerte de haber llegado a tiempo. Las heridas del joven maestro, su aspecto, eran aún más lamentable que el mío. Le ordené que no le contara nada sobre mi toque del tambor. Negó con la cabeza y dijo que toda la ciudad ya lo sabía. Era imposible ocultarse. 10. El maestro Son y yo nos quedamos en Beijing casi medio año. Durante ese tiempo hicimos todo lo posible para tener la oportunidad de ver al joven maestro. Pero Pekín era diferente. Ninguna cantidad de dinero podía convencerlos. Solo sabíamos que el caso había avanzado y que seguían con vida. Gastamos mucha plata, pero apenas cubría nuestros gastos en la ciudad. El maestro Son intentó encontrar trabajo, pero solo encontró obstáculos. Yo, en cambio, gracias a mi fuerza, encontré un trabajo de repartidor. Pagaba un poco más que lavando platos. Siendo frugal, podía ahorrar algo para ayudar con otros asuntos. El maestro Son se quejó de que estudiar era inútil. En una ciudad tan grande parecía inútil. Lo ignoré. En lugar de escucharlo quejarse, era mejor echarse una siesta. Un erudito como él no podía entender que para gente como nosotros, ganarse la vida siempre fuera así. No como su antigua vida, donde una taza de té y un libro podían pagarnos el equivalente a un mes de duro trabajo. El día que concluyó el caso, el maestro Son me interceptó apresuradamente a mitad de una entrega. Ni siquiera tuve tiempo de bajarme los pantalones, allí de pie entre la multitud. Nadie se fijó en mi rostro, el que la señora de Vanuatu había pagado una fortuna por tener. Ese rostro cubierto de polvo y sudor, manchado de barro y mugre. Cuando trajeron al joven maestro, su mirada recorrió a la multitud. Rápidamente escondí mi rostro tras un cabello suelto. Probablemente no me reconoció. Lo observé con ansiedad. Parecía mucho más delgado, pero por suerte sus heridas parecían haber sanado. Su mirada se detuvo en mí. Se quedó paralizado. Pero en ese instante sus ojos se enrojecieron, frunció el ceño y sus pálidos labios se movieron ligeramente. Lienar. Aunque no había sonido, reconocí sus palabras. Suaves pero pesadas me presionaron el pecho. Bajé la cabeza, demasiado asustada para mirarlo a los ojos. Después de pensar en el día y noche durante tanto tiempo, verlo ahora, tan cerca pero tan lejos, era abrumador. Inocencia. Restituido en su cargo. Solo oí al magistrado decir esas palabras. El maestro Son me abrazó. Me llena de alegría. ¡Qué maravilla! Lian Chun. ¡Qué maravilloso! Yo también estaba feliz. Pero de alguna manera, mi corazón sentía una tristeza sin precedentes.
Aparté al maestro Son. Mi trabajo no ha terminado. Él está bien. Yo iré primero. Él era hijo de un funcionario. Y yo una mujer común y corriente todavía considerada de baja condición. Había una gran diferencia entre nosotros. Ah, Chun-Lien. El maestro Son intentó agarrarme. Pero entre la multitud él estaba impotente, solo empujado. No pudo abrirse paso para encontrarme. 11. Antes no sabía qué era el amor. Ahora por fin lo entendía, aunque solo fuera vagamente. Ese dolor sordo, tan diferente del dolor de ser cortado con un cuchillo, también era amor. Me fui de Pekín. Cuanto más me dolía el corazón, más tenía que irme. No quería que lo señalaran por mi estatus, ni que sintiera por mí un afecto innato y lleno de culpa. En aquel entonces en Vanuatu, él era mi patrón. Nada más que mi patrón. Me trataba bien solo porque era una buena persona por naturaleza, por nada más. ¿Y el amor que sentía por él, no estaba entrelazado con una gratitud inexplicable? Me mudé a otro lugar y viví sola. Ahorré dinero, dándole solo lo que no necesitaba para los gastos diarios a un profesor. Le pedí que me enseñara a leer y escribir. Quería algún día entender los libros que escribió. Quería entender de dónde provenía esa luz en sus ojos. Hasta ese día que lo volví a ver en el mercado. 12. Vestía ropa sencilla, sorprendentemente limpia. En sus manos sostenía un tazón de sopa de fideos clara, de pie en la calle, bebiendo y mirando a su alrededor. Entré en pánico y quise correr. Lian. Lianer. Al oír su voz, sentí un nudo en el corazón, incapaz de moverme. Lianer, Chen Lianer. Oí el sonido de un cuenco rompiéndose y de alguien cayendo al suelo. Joven maestro. Me di la vuelta. Todo mi cuerpo se fundió en un cálido abrazo. Estaba empapado en sudor, temblando por todas partes. Lianer, Lianer, murmuró hundiendo la cabeza en mi hombro. En un instante mi hombro estaba húmedo y cálido. Lianer repetía, abrazándome fuerte. Joven amo. Por fin hablé. No corras más, ¿de acuerdo? Me susurró al oído. Te he estado buscando tanto tiempo. Tenía miedo de no encontrarte nunca. No corras más, ¿de acuerdo? Levantó la cabeza. Sus ojos rojos e hinchados rebosaban de anhelo. Mi corazón retorcido se apretaba entre sus manos. Zhao-Eng. Zhao-Eng, corriste. El maestro Son estaba cerca, observando en silencio. Las lágrimas me nublaban la vista. No podía ver con claridad, así que dejé que el joven maestro me guiara mientras caminábamos. No me soltó ni un instante hasta que el maestro Son nos bloqueó el paso, jadeando con dificultad. Habla si es necesario, siéntate. No sigas caminando. Me falta el aliento. Tú también, fuerza como bueyes. No había cambiado, seguía siendo el mismo erudito lento y con aspecto de tortuga. 13. Solo entonces supe que después de ese día, el joven maestro también se había ido de Pekín, siguiendo mis pasos. En el camino, registraron cada pueblo y aldea, robando y engañando, pobres hasta el punto de que sus bolsillos tintineaban, bebiendo agua fría para sobrevivir. Era un milagro que hubieran vivido tanto tiempo. Lo entendí. Ya lo había sentido en mi propio viaje a Pekín con el maestro Son. Personas como ellos, amables y buenas, eran tontas a los ojos de los malvados. Caminando por los caminos, parecían cerdos llevados al matadero. Suspiré sacando los 2 panqueques que había guardado. Los 2 los arrebataron de inmediato, devorándolos con avidez antes de que pudiera alcanzarlos. No pude evitar reírme. Sus acciones me resultaban tan familiares. El joven maestro se palmeó el pecho que se le ahogaba, y después de un largo rato, habló. Lianer. Respondí. ¿Por qué corriste?, preguntó. Dudé un momento y luego dije, nuestros estatus son muy diferentes. Se quedó atónito. Tras una pausa, se rió y luego lloró mientras reía. Su rostro delgado, lleno de una autoburla que nunca antes había visto. ¿Estado? ¿Qué estatus tenía cuando estaba preso? ¿Me despreciabas entonces? Negué con la cabeza.
Ni un poquito. Me sujetó la palma de la mano, suspirando suavemente. ¿No me despreciabas entonces, por qué ahora? ¿Acaso mi estado actual es peor que el de un prisionero cuya vida corre peligro? Me quedé atónita, mirándolo con la mirada perdida. Sabía que lo que decía estaba mal, pero no se me ocurría una respuesta. Recurrí a otra excusa. Entre tú y yo, solo hay gratitud, no amor. Su mano tembló levemente. No, no, cariño, balbuceó, repitiéndolo con la mirada fija en mí. No me atreví a mirarlo, apartando la mirada. Soltó mi mano con cuidado, tambaleándose al ponerse de pie. ¿Entonces me salvaste solo para pagar una deuda? ¿Para pagar la plata que te di? La luz en sus ojos se atenuó lentamente. Se quedó allí, tontamente aturdido. No me tienes ningún afecto. Forzó una sonrisa fea. Así es, solo nos hemos visto 3 veces. Nunca te dije que la primera vez que te vi, todas las miradas se posaron en ti. Nunca te dije lo deslumbrante que eres en mi corazón. Seguramente a tus ojos, solo soy un niño rico vagando por el burdel. Tocaste el tambor del dengue, te castigaron 50 veces, tendido solo en la calle, y yo no estaba allí. Yacías herido y fue el hermano Son quien te atendió, no yo. ¿Cómo podrías querer a alguien como yo? Alguien como yo. Su voz se apagó en silencio mirando las montañas distantes. Lágrimas enormes rodaron por su rostro. Sus palabras me desgarraron el corazón. Me agaché agarrándome el pecho. Duele. El dolor me dejó sin aliento. Line entró en pánico. ¿Tú qué te pasa? Me levantó en sus delgados y frágiles brazos, sujetándome con fuerza y corriendo sin rumbo. Te llevaré a la clínica. Line, te llevaré a la clínica. No tengas miedo. Enterré mi cabeza en su pecho, rota. Ay, mi corazón duele tanto. Joven amo, no es así. No es como dijiste. Eres muy bueno. Para mí, eres como el rocío de la mañana, tan hermoso que no me atrevo a acercarme, ni siquiera a imaginarlo. El dolor se extendió de adelante hacia atrás hasta que me dolió toda la espalda. Joven amo, comencé a desvanecerme. Tarareó una vez, pero sus pies no se detuvieron. Eres en este mundo, la persona que más deseo ver, además de mi madre. Murmuré todos los días, todos los días. Está bien, no hables. Ahorra fuerzas. 14. Debido al castigo que sufrí frente al tambor del dengue y al duro trabajo que realizaba, las heridas de mi espalda solo habían sanado superficialmente. La piel estaba intacta, pero mi cuerpo no se había recuperado del todo. Sumado al profundo dolor y la preocupación constante, mis órganos internos y mis emociones sufrieron aún más daños. Estuve enfermo durante meses, con fiebres altas y constantes. Para pagar mi tratamiento, el maestro Son no tuvo más remedio que regresar a Fengin. Antes de irse, su expresión era de soledad. Caminé despacio, por eso llegué después de él. De ahora en adelante no lo cargues todo sola. Si un día te falla, ven a buscarme. Camino despacio, pero no iré muy lejos. No podía hablar, solo lo observé en silencio mientras se despedía con la mano y se marchaba. El joven amo se quedó protegiéndome durante meses. Continuó enseñándome a leer, recitando cuentos populares y anécdotas para calmar mi mente atribulada. Decía que en el matrimonio, el amor surge de la gratitud. Desde la antigüedad hasta ahora, el afecto surge después del favor. Si el amor es una flor hermosa, un fruto dulce, entonces la gratitud es la raíz intrincada bajo la tierra. Los favores que me brindó cuando estaba en apuros, y los que le devolví cuando cayó en el abismo, estos actos de gratitud alimentaron un amor más firme, más duradero. Él estuvo conmigo día y noche. El fugaz primer encuentro no se compara con el amor forjado durante días y noches juntos. Pero sin ese primer momento, no habría cercanía presente. Poco a poco dejé atrás mi resentimiento del pasado. Solo cuando me recuperé por completo, sacó sigilosamente de su pecho un cuaderno de dibujo desgastado y hecho jirones. ¿Recuerdas esto?, preguntó con una sonrisa radiante. Sus cejas se curvaron igual que cuando nos conocimos. ¿No es este el cuaderno de bocetos? Sí, asintió. ¿Ya aprendiste de él?
bromeó medio en broma, medio probando. Me sonrojé y guardé silencio. Ayer, mi padre me envió una carta. Decía sonriendo aún más, que la casa estaba lista, todo arreglado, solo faltaba que volviéramos para completar los trámites. Me tomó la mano otra vez. Pero si no te gusta, también podríamos hacer la ceremonia aquí. Negué con la cabeza. En esos días, ya había calmado todas las preocupaciones y angustias de mi corazón. Sabía que llevaba tiempo extrañando su hogar. Volvamos. También debería rendir homenaje a mis mayores. Sonrió abrazándome fuerte y dándome un suave beso en la frente. Ya lo he dicho antes, no hay prisa, no hay necesidad de hacerlo aquí. Desde entonces he pensado que algún día te traeré a casa como mi esposa. 15. En ese preciso instante levantó mi velo rojo de novia y me besó. Justo ahí. Ni siquiera el gran lecho nupcial rojo podía contener las habilidades que había aprendido de la hermana Tsuejón. Estaba furioso y exasperado. Me reí, olvidando todas las penas del pasado. Madre, si todavía estuvieras aquí, seguro que te caería bien. Es un hombre excepcionalmente bueno. No te preocupes. De ahora en adelante, Line vivirá bien. Siempre.